Muchísimas gracias, excelentísimo, magnífico rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Querido amigo Jesús, bienvenido de nuevo a tu casa, a la Universidad Miguel Hernández y a la ciudad de Orihuela. Ilustrísimo señor director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, también amigo Juan José Ruiz Martínez, al que hace pocas horas también compartíamos en sede universitaria un importante encuentro, una importante conferencia en la tarde de ayer. Y mis palabras son de agradecimiento por la invitación cariñosa, afectuosa y cercana como siempre de esta gran escuela que cumple hoy 35 años. 35 años en la historia universitaria de Orihuela, de la ingeniería técnica agrícola, de nuestros peritos, los peritos agrícolas. Veo tantísimas caras, amigas, familiares, que no solamente fueron alumnos y fueron formados, hemos estado revisando antes curiosos documentos de las primeras promociones, donde había una impresionante ratio de profesorado por alumno. Ponía 15 profesores para 20 alumnos, con lo cual era un privilegio. Pero muchos de vosotros sois o habéis sido también formadores de oriolanos y oriolanas a lo largo de la historia de estos 35 años en la formación en Orihuela. Quiero agradecer porque en nombre del Ayuntamiento de Orihuela y de toda la corporación, y también pues aprovecho para saludar a los compañeros de corporación municipal, de todos los grupos políticos, del Partido Socialista con su portavoz también del Centro Liberal Renovador, y a mi colega y compañero, concejal delegado Antonio Ortiz, de Educación y Universidad, porque yo creo que son ustedes los verdaderos protagonistas. 35 años son muchos años. Yo he nacido prácticamente, o he coincidido en mi nacimiento con la historia universitaria de esta gran ciudad. El Ayuntamiento de Orihuela siempre estará apostando, también saludo a una gran mujer, a la vicerrectora, que sabe que tiene nuestra colaboración, nuestro apoyo en cualquier iniciativa. Creo que es una fecha importante para celebrar, para conmemorar y que pues escuchar a todos ustedes la parte de protagonismo que ha hecho la historia de esta universidad. Yo estoy pues encantada de que un compañero también de mi equipo de trabajo, de nuestro equipo de trabajo, Jesús Roca, va a hablar en nombre de esa primera promoción, de esa primera parte, pequeña parte de esa gran historia de la ingeniería técnica agrícola en Orihuela. Vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento de coprotagonizar con todos ustedes estos 35 años de historia universitaria en Orihuela, en ingeniería técnica agrícola, y volver a recordar pues esas dos barracas que son un símbolo de la formación y que son un símbolo de la investigación y de todos esos pasos que en calidad en la formación la Universidad Miguel Hernández está brindando a todas las titulaciones, al profesorado y al alumnado, de los futuros ciudadanos, de los futuros técnicos agrícolas y también ingenieros superiores que salen de las paredes de este rincón de nuestra ciudad, de Orihuela. Muchísimas gracias y estamos pues a vuestra disposición para cualquier proyecto de colaboración, que ya tenemos muchísimos en marcha. Sabe vuestro ilustre director, Juan José, que estamos trabajando muchísimo con buena parte de colectivos de todos los institutos y de Orihuela y con la Universidad Miguel Hernández al frente para ese futuro museo de la ciencia que será una referencia en la provincia de Alicante, sobre todo en la comarca de la Vega Baja y en la comunidad universitaria dentro de esta oferta de la Universidad Miguel Hernández, y que tiene pues, el apoyo de la ciudad y todo nuestro equipo a la cabeza en la colaboración que haga falta. Agradecer de verdad de nuevo su invitación y estaremos escuchando pues, a esas 9 promociones que son los verdaderos protagonistas de esos 35 años de historia de la ingeniería técnica agrícola. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues ahora sí vamos a dar comienzo al turno de intervenciones de los representantes de cada una de las promociones. En primer lugar tiene la palabra el representante de la primera promoción, don Jesús Roca Cabrera. Muchas gracias, excelentísimo y magnífico rector, don Jesús Rodríguez Marín. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros en nuestra casa. Muchísimo señor director de la escuela. Muchas gracias también por permitirnos
esta mañana contar cómo fueron los inicios en aquellos años en que, bueno, abrimos brecha y fuimos los primeros en poder conseguir al final nuestra titulación. Mi promoción fue la primera de la entonces denominada Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas, sección delegada de Valencia, y comenzó en el curso 72-73. Los alumnos de aquella promoción, creo recordar, que completaron una aula de 40, si bien, aunque la matrícula oficial era superior a este número, lo cierto es que no llegó a reunirse al completo en ninguna ocasión. Muy pronto, el número de asistentes fue bajando paulatinamente hasta quedarse en poco más de la mitad. La verdad es que aquellos primeros días más bien parecía un aula donde se impartiera alguna conferencia en la que había sido invitada la sociedad oriolana por lo variopinta de las personas que allí había, que la actividad propia de una escuela politécnica. Pero todo tiene su explicación. El objetivo principal, aquel primer curso, era demostrar que la recién creada sección delegada de Orihuela tenía suficiente demanda para asegurar su continuidad. El esfuerzo y la labor de los responsables municipales de aquellos años no cayó en saco roto, y el objetivo se cumplió, de tal forma que hoy podemos celebrar el 35 aniversario. La primera promoción soportó todos los inconvenientes que le son propios a toda empresa que comienza su andadura. Sufrimos la falta de medios y las consecuencias de la improvisación. El material para prácticas no llegaba a tiempo, lo más imprescindible llegaba siempre tarde y casi siempre era escaso. Todavía recuerdo la alegría que nos causó a todos la llegada de los primeros aparatos Will T0 para las prácticas de campo en topografía, ya bien avanzado el segundo curso. Antes nos habíamos servido de unos extraños artefactos que nos habían cedido amablemente gracias a la gestión de una alumna, José García Andreu, cuyo padre era entonces jefe de la Delegación de Agricultura en Murcia. Don Joaquín Parra, profesor de prácticas de topografía, nos recordaba lo preciso que habían sido, la precisión que habían tenido aquellos instrumentos cuando estaban en vuelo. Por no teníamos ni instalaciones propias. Estábamos prestados en la dependencia del Centro de Formación Profesional El Palmeral, en la avenida García Rogelio. Pues sí, la primera promoción nunca estuvo aquí, en estas magníficas instalaciones, cuando el único aulario que existía en este campus eran las barracas, hoy emblema de esta escuela. A decir verdad, sí estuvimos una tarde, pero solo de visita, y le hicimos con el entonces director don Fernando Riquelme, quien nos dio a conocer su proyecto para la distribución de aquellas nuevas dependencias cedidas. Pero algo bueno había de tener aquello. No todos fueron penurias, que las hubo. De todo aquello también quedan muy buenos recuerdos. Abrimos la brecha. Iniciamos y marcamos un camino que todavía tiene continuidad. Y a pesar de todo, recibimos una excelente formación. Aquel magnífico claustro de profesores que con espíritu de sacrificio, algunos, recuerdo, decían que no ganaban ni para pagar la gasolina de los viajes, con ahínco y tesón supieron sacar la empresa adelante. Quizás sus dotes pedagógicas no eran muy brillantes, porque casi todos se iniciaron en la enseñanza, pero su gran aportación fue la transmisión que hicieron a sus alumnos de lo más preciado que todos ellos tenían, su gran experiencia profesional, adquirida a lo largo de muchos años de trabajo e investigación